Hola, ¿qué tal? En nuestro segundo cara a cara de la temporada nos hemos trasladado hasta este magnífico edificio, que no es otro que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para charlar unos minutos con su presidente, con José Luis Concepción. José Luis, muy buenas, bienvenido, o quizá en este caso bienvenidos nosotros, ¿no? Bienvenidos a la casa de todos los ciudadanos. Muy buenas. El Palacio de Justicia de Castilla y León, este edificio. Pues Hace no mucho, casi una ruina. Este viejo edificio que surge en 1800, se gesta en 1871 y llega sin una rehabilitación hasta el año 2005 prácticamente, cuando se incendia y se gesta esta magnífica obra, esta magnífica rehabilitación que ha visto la luz el año 2012 y que nos permite tener un Tribunal Superior de Justicia que es la envidia de todo el país, en donde precisamente vamos a celebrar dentro de 10 días la reunión anual de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y donde podremos presumir los burgaleses y los castellanos y leoneses de edificio judicial. Casi bendito incendio, ¿no? Que obligó un poco, ¿no? Pues indudablemente, fue una carambola porque muchas veces se interesa, se solicita, se pide las obras y las rehabilitaciones, pero como siempre hay en otros puntos de la geografía nacional necesidades más acuciantes, pues se van dejando. Tiene que haber una razón y una excusa muy justificada, como aquel incendio, para que en el Ministerio de Justicia tomaran cartas en el asunto y se diera luz verde definitivamente a la rehabilitación. Superado el Ecuador de su tercer mandato, el 2020 ya no está tan lejos, no sé si... 2021, enero del 21, a finales de enero del 16 fue cuando me reeligieron por tercera vez para afrontar este periodo de 5 años que efectivamente acaba de atravesar ahora su Ecuador. ¿Piensa en esa continuidad? Queda mucho tiempo. Yo pienso en lo que tengo que hacer hoy, que tenemos una agenda verdaderamente llena y en el trabajo que queda en este periodo todavía. Me consta que tienen la agenda realmente. Se han hecho muchas cosas en estos 13 años. Yo creo que el edificio es una buena muestra del cambio que ha disfrutado la justicia en Castilla y León, de aquel edificio apuntalado el día de mi toma de posesión a lo que estamos disfrutando, y yo me siento verdaderamente orgulloso de ello. Desde su llegada en 2005, ¿cuáles han sido precisamente esos cambios más pues hombre, yo recibí, teniendo en cuenta la dificultad de autogestión económica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dificultad no, inexistencia, porque total. El Poder Judicial es el único poder del Estado que carece de autonomía presupuestaria y que tiene que estar llamando a la puerta del Poder Ejecutivo de turno, sea el central, como en nuestro caso, sea el autonómico, en aquellos supuestos en los que las competencias en materia de justicia han sido transferidas, y por tanto no tenemos ninguna capacidad de gestión. Tenemos capacidad para diseccionar los problemas, para diagnosticarlos y para pedir que otros los resuelvan. Pero yo creo que con todo y eso se han hecho muchas cosas y a la vista de todo están. En materia de infraestructuras, pues indudablemente este edificio, pero en las 9 provincias de Castilla y León los edificios judiciales han mejorado notoriamente. Se han construido edificios de nueva planta en muchos sitios, se han rehabilitado en otros. Tenemos 2 puntos negros, 2 espinas. Indudablemente la ciudad, el edificio judicial de Segovia, donde desde 2006 estamos padeciendo continuas dificultades y donde en la última secuencia se ha empezado a construir el edificio hace 3 años y está previsto para otros 3, un edificio sencillo en una ciudad pequeña como es Segovia, pero donde no se ha puesto el interés presupuestario suficiente para que esa necesidad, esa dispersión de sedes, 6 sedes judiciales en Segovia, no deje de ser un mal sueño. Y luego, por supuesto, la ciudad judicial de Valladolid, que se iba a comenzar a construir porque estaba la obra ya adjudicada el año 2015, y donde una decisión que todavía no comprendemos del actual equipo municipal no solamente truncó aquello, sino que ha impedido definitivamente que Valladolid tenga una ciudad judicial como se merece. Fuera de ello, pues yo creo que los edificios judiciales gozan de una mejor salud que hace 13 años, y luego indudablemente junto con las infraestructuras
hemos dado una vuelta de tuerca a la tecnología. Recibimos o trabajábamos en papel y ahora el papel prácticamente es un recuerdo. Está costando muchas dificultades, está costando mucho trabajo, los funcionarios de justicia están haciendo un esfuerzo verdaderamente encomiable, porque todos los comienzos son difíciles, pero es indudable que la justicia no podía ir con el pie cambiado en relación con otros ámbitos de la administración. Ese cambio digital era lógicamente obligado con los tiempos. Era imprescindible. Un reto, pero está siendo a veces por momentos una tarea muy peliaguda. Yo lo reclamé con insistencia. Teníamos que ponernos al mismo en pie de igualdad con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria, con esas parcelas punteras de la Administración del Estado, donde funciona perfectamente. Quizás en justicia nos estamos encontrando con mayores dificultades porque el planteamiento desde el Gobierno central no ha sido el mismo que en la Agencia Tributaria o en la Seguridad Social. Yo creo que cuando verdaderamente el Gobierno, el que sea, el pasado, el actual o el futuro, tenga claro que la Administración de Justicia es un pilar fundamental del Estado y haga la inversión suficiente, en la Administración de Justicia funcionará la tecnología igual que en los otros, en los otros ámbitos. Decimos, ha sido quizá rácano o poco ambicioso a la hora de implantar esa... Yo creo que quizá la justicia no da ese dinero como aporta la Hacienda. Yo creo que en un principio, aunque ahora se esté solventando, en un principio no invirtió todo lo necesario para que los medios tecnológicos puestos a nuestra disposición fueran verdaderamente punteros. En un principio, lejos de agilizar, se ha ralentizado, ¿no? Y hablaba usted del compromiso de los trabajadores de justicia que han tenido que dar el do de pecho. Es que hemos tenido que afrontar dos cambios que han supuesto una revolución en justicia, como las nuevas tecnologías y la nueva oficina judicial en aquellos puntos concretos donde se ha implantado. Se ha implantado quizás sin excesivo análisis, quizás sin excesivo estudio, y en algunos puntos concretos de nuestra geografía. Nosotros la tenemos desplegada en Burgos, en León, en Ponferrada, y ahora se está empezando a desplegar en Palencia, y ha traído muchas dificultades, indudablemente, en estos partidos judiciales. Los jueces, los secretarios judiciales o letrados de la Administración de Justicia, que están dando un ejemplo de verdadera responsabilidad, y todos los funcionarios están trabajando quizás más que antes, y el resultado todavía no es todo lo fructífero que nosotros querríamos. Con mayores efectivos personales y mayor trabajo, o por lo menos el mismo trabajo que antes, se están consiguiendo peores resultados. Esto va a cambiar. Los principios son difíciles en todas las aventuras, pero indudablemente yo creo que, diagnosticados los males, el responsable de ellos, que es el Ministerio de Justicia, debe de solucionarlos de una vez por todas. Es lo que tiene que ser un poco el conejillo de Indias también, ¿no? Pues efectivamente, pero yo creo que lo hemos afrontado con ilusión. Castilla y León, la justicia en Castilla y León funciona perfectamente, porque en todos los órganos judiciales me sobrarían dedos en una mano para describir los juzgados y tribunales que padecen algún retraso concreto y coyuntural. La justicia funciona perfectamente, y es lógico que hayan querido desplegar una aventura tan grande en un territorio donde la justicia funciona bien. Hablaba de los trabajadores de justicia que han dado el do de pecho, mostrando su responsabilidad. Tampoco se les puede exigir ese esfuerzo extra sine die, ¿no? Hay que intentarles... Pero yo debo de romper una lanza por ellos y decir que están dando un verdadero ejemplo de responsabilidad y de abnegación. Están trabajando por encima de los horarios laborales en estos partidos judiciales, y yo veo diariamente el ejemplo de Burgos, y con gran esfuerzo personal. Hablaba antes de la falta de autonomía, ¿no? De tener que estar pidiendo, incluso por momentos igual hasta mendigando. Tiene que ser frustrante también. Es que no comprendo por qué el poder del Estado es el único de los tres poderes que carece de esa autonomía presupuestaria. Yo creo que, convenientemente auditados por las Cortes Generales, el Poder Judicial
debe de tener, para conseguir una independencia plena, debe de tener esa independencia económica que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y a través del órgano de gobierno administrarla, porque en definitiva es el órgano que mejor conoce las necesidades de la justicia. Que sea la hermanita pobre, ¿no? Siempre lo ha sido. ¿Por cuánto lo será? Yo creo que debe de haber un consenso grande entre los partidos políticos para que deje de ser esa hermana pobre. Y ese pacto de Estado por la justicia que se malogró en el año 2001, pues retomarlo de una vez por todas y poner a la justicia española verdaderamente en el siglo XXI. Hablando de justicia, ¿cómo se encuentra, aunque ya lo ha adelantado la justicia en Castilla y León respecto al resto de España, y acercándonos un poco más en el territorio, en Burgos respecto al resto de Castilla y León? Pues mire, yo creo que la justicia en Castilla y León goza de una perfecta salud, como la mayor parte de la administración de justicia en la mitad norte de la península. Quizás por la permanencia de los jueces y de los funcionarios, quizás porque llevan muchos años trabajando las mismas personas en los juzgados y tribunales, pese a que el volumen de registro de asuntos suele crecer cada año, se da una respuesta de calidad y en tiempo mucho mejor que en el resto del país. La mayor parte por no decir la totalidad de órganos judiciales en Castilla y León están dando respuesta a los litigios que se les plantean en tiempo y forma. Aún así habrá necesidades, ¿no? Por supuesto, indudablemente, porque esa respuesta se hace muchas veces a costa del esfuerzo de quienes trabajan en ella. Cuando presentamos la memoria de actividad del tribunal del pasado año 2017, veíamos que los jueces en Castilla y León han dictado 70.000 sentencias. Los 330 jueces de Castilla y León han dictado 70.000 resoluciones el año pasado, y eso quiere decir que han afrontado casi 350 sentencias por magistrado y año, lo cual quiere decir que están resolviendo un litigio diario, contando los 365 días que tiene, de los que consta el año. Por tanto, si descontamos las licencias y las vacaciones a las que normalmente tienen derecho, pues están resolviendo más de un litigio al día. Presidente, existe cada vez más esa práctica común de judicializar la política y también de politizar la justicia. No sé cuál de las dos, o si las dos le preocupan por igual. Pues yo creo que son prácticas desaconsejables, y lo estamos viendo en España desde los años 90, desde principios de los años 90. Yo creo que ha habido una excesiva tendencia a politizar la justicia, y buena muestra de ello fue el diseño del Consejo General del Poder Judicial en 1985, en la Ley Orgánica del Poder Judicial actual, donde, contrariando el sentir, la voluntad del constituyente, se diseñó un órgano de gobierno de los jueces en donde los 12 vocales judiciales que en la Constitución eran designados o elegidos entre los jueces pasaron a ser designados o elegidos por las Cortes Generales, por tanto permitiendo un flujo de las mayorías parlamentarias al órgano de gobierno de los jueces que por lo menos provoca una indeseable apariencia de contaminación política. Por tanto, hay una indudable politización de la justicia. Y en estos últimos años se ha provocado también, como sucedió en aquellos años 90, una indeseable judicialización de la política, porque yo creo que hay cuestiones que deben de ser resueltas con las reglas del juego de la política, que se están trasladando a los tribunales para que sean los tribunales de justicia los que resuelvan el problema. Y indudablemente, cuando han tenido que resolverlo, lo han hecho con responsabilidad. Hablamos del tema de la corrupción, donde yo creo que el Poder Judicial ha dado un ejemplo a la ciudadanía y un mensaje de tranquilidad, porque los asuntos de corrupción se están empezando a sentenciar y está cayendo la ley, sobre el peso de la ley sobre los responsables,
y lo estamos viendo en el conflicto el conflicto de Cataluña, donde también el Poder Judicial ha tomado el toro por los cuernos y está resolviendo un problema que debería de ser resuelto con otras claves. Ahora hablamos de Cataluña, que sé que también le toca el corazoncito muy de cerca. Habitual también los juicios paralelos en los medios de comunicación, juicios mediáticos. Yo decía el otro y luego día, el legislar en caliente, ¿no? Que va todo un poco unido. Yo decía el otro día que las críticas a las resoluciones judiciales no solamente son permisibles, sino que son deseables, porque así los jueces, como todo servidor público, podemos llegar a conocer el sentir de la sociedad. Pero no se debe de confundir una crítica con una descalificación, como hemos podido ver en muchos supuestos recientes, donde se ha criticado al minuto de ser notificada la resolución en primera instancia, donde se han orquestado movilizaciones callejeras con el peligro que eso supone, y donde se ha descalificado incluso también a los magistrados que han dictado estas resoluciones. Por tanto, una cosa es crítica, que debe de hacerse, que es buena, que es constructiva, pero que debe de hacerse con mesura, con respeto hacia el Poder Judicial, y otra cosa es descalificación. Y los juicios paralelos muchas veces tratan de meter presión al juez, que con sosiego ha de resolver un asunto delicado, y muchas veces se resuelven, y yo lo veo en los medios de comunicación, con el peligro que ello supone, con cierta ligereza, porque no olvidemos que el judicial la judicial es una función eminentemente técnica, para cuyo desarrollo se necesita una preparación de muchos años, y vemos muchas veces en los medios de comunicación como con frivolidad, si me lo permite, y no es crítica hacia los medios, con falta de conocimiento se está hablando de cuestiones que solo se pueden hablar desde un conocimiento técnico importante, porque se está confundiendo la sociedad, se está generando una opinión pública que es equivocada, y eso yo creo que no es bueno. ¿No le parece que quizá el hecho de que haya esos juicios mediáticos, que esté tan señalado la culpabilidad de alguien o no, y luego la sentencia, etcétera, vaya por otro lado, refleja la independencia? Porque tiene que ser difícil estar escuchando, viendo todos los días indudablemente los jueces estamos preparados, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la resistencia a esa presión. Porque lo fácil es ceder, ¿no?, a la presión. Muchas veces recibimos presiones de alguna manera, y a través de los medios de comunicación o de las redes sociales las estamos recibiendo cada día, y el juez resuelve con arreglo a la ley, con arreglo a su saber y entender. Y eso lo hace el 100% de los jueces y magistrados de este país. Pero por tanto yo creo que deberíamos de ser muy medidos en esta presión, muy medidos en estos juicios o en estos prejuicios, porque solamente la Constitución a los jueces y magistrados nos encarga la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y lo hacemos después de haber valorado y después de haber estudiado todas las pruebas que se establecen o que se celebran en un procedimiento judicial. ¿Y el legislar en caliente? Pues el legislar en caliente yo creo que también es un error. Yo creo que las comisiones de codificación están para algo, están para que desde la reflexión y del estudio necesario se diagnostique cuáles son las leyes que deben de ser reformadas, y con frialdad, con mesura, con tranquilidad se construyan unas leyes nuevas. No podemos legislar a golpe de acontecimiento, porque los resultados siempre son perniciosos. Es muy fácil equivocarse, ¿no? Por supuesto. Quería hablarle ahora de Cataluña, del juez Llarena, que está por aquí, estuvo el lunes, hoy está también por Burgos. ¿Qué opinión le merece, hablando de presiones? Pues yo creo que está dando un ejemplo de firmeza, de rigor, de preparación, por supuesto, y de sacrificio, porque el sacrificio, el coste personal y familiar que está arrostrando por este indudable servicio a España debe de ser reconocido en algún momento.
¿La justicia alemana, o en concreto ese tribunal? Mire, yo estoy muy sorprendido todavía de las respuestas que la justicia belga y la justicia alemana han dado a lo que no son sino peticiones concretas de detención. Los convenios que firmamos a principios de este siglo XXI, en el año 2001, de detención internacional, lo que posibilitan o a lo que tienden es que cuando el nacional de cualquier país después de haber delinquido, presumiblemente haya traspasado las fronteras del país, pueda ser simplemente puesto a disposición del Estado para ser sometido a enjuiciamiento. Y este mecanismo de cooperación internacional, que ha superado instrumentos verdaderamente anquilosados, que nos situaba en mucho tiempo, en muchos años, para lograr esa detención internacional, pues se ha visto truncado en estos dos países, que han convertido este simple instrumento de cooperación en un enjuiciamiento, y han entrado en el fondo del asunto cuando sin pruebas y sin elementos de juicio podían ni debían entrar. Pues era una cuestión de confianza entre países, ¿no? Es decir, por supuesto, reclamo pero y confianza entre las también justicias. me sorprende cómo el gobierno español no ha puesto de manifiesto esa falta de confianza y ha reivindicado verdaderamente el cumplimiento de los convenios. Usted residió en Barcelona más de una década, sus hijos son de allí, ¿no? Sí, sí. Desde el punto de vista personal, ¿cómo ve Tengo un cariño tremendo hacia esa tierra. Y mi pensamiento cada día se dirige hacia los españoles, que son catalanes, que viven en Cataluña y que están soportando una situación de presión verdaderamente agobiante, como la que existe desde hace unos años a esta parte en esa querida región de España. Indudablemente más del 50% de la población está sufriendo el chantaje del poder establecido, que está convirtiendo está llevando más allá de lo deseable unas exigencias que la mayoría no entendemos. Es un momento histórico. Lamentablemente histórico. Es un momento lamentablemente histórico. ¿Y cree que se están, no sé, quizá el Ejecutivo, el Legislativo también, teniendo esa amplitud de visión de un momento tan delicado? Yo creo que vamos tarde. Yo creo que llevamos 40 años, cualquier gobierno desde hace 40 años ha tenido excesivas contemplaciones en ese tema, y yo que he vivido allí le puedo decir que la presencia del Estado en Cataluña es nula desde hace muchos años. Y eso no puede ser, porque y ha de solucionarse para salvar a generaciones futuras problemas como los de la educación, indudablemente los de la justicia, las transferencias de medios, porque se puede estar utilizando de manera torticera esa administración de la administración de justicia, esa posibilidad que tienen determinadas autonomías de proporcionar medios personales y materiales a la administración de justicia para que trabaje. Pero el de la educación es un problema crucial, y si no se toman cartas en el asunto, tampoco se salvarán las generaciones futuras. Las presentes tienen escasas posibilidades de hacerlo. Por eso usted siempre se mostró contrario quizá a la transferencia de las competencias de justicia. Mire, yo creo que el Poder Judicial es el único que en la Constitución está establecido para todos como igual, ¿no? Unitario para todo el territorio del Estado. Entonces yo creo que es un error que las competencias en materia de justicia se hayan transferido a las comunidades autónomas, que en algunos casos se están sirviendo de manera insuficiente y en otros casos se están utilizando de manera perversa y de manera torticera. Yo creo que ha de ser el Estado central el que, por supuesto en justicia, pero también creo que en educación, deba de tener las competencias para que la administración funcione. Dejación de funciones en Cataluña que no está haciendo o teniendo el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial y la monarquía son las dos únicas instituciones que están dando una respuesta adecuada al problema de Cataluña. Yo desde luego me siento muy satisfecho tanto del rey como del Poder Judicial en este país. Un Poder Judicial que necesita ayuda también, ¿no? Él solo no puede... Indudablemente, porque luego viene la segunda parte. Una cosa es juzgar y otra cosa es ejecutar lo juzgado. Y desde luego, cuando en este país, en este y en otra cualesquiera cuestión,
cuando una resolución judicial no se ejecute, cuando quien debe de poner los medios para que la ejecución de una resolución judicial sea plena, el Estado de Derecho está temblando. Pues esto era todo, señor presidente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este cara a cara. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos. La próxima semana regresaremos con otro nuevo protagonista en Cara a Cara. Buenas noches. Hasta la próxima.